Mateo capítulo 18. Tenemos una cinta muy poderosa, sabrosa, muy llenadora hoy. Muy llena de conocimiento, muy educativa, pero también muy constructiva. Mateo capítulo 18, versículo 1 al versículo 5, hermanos. Está pero buena esta cita. Está muy buena. Es ocasiones que habla Jesucristo en la Biblia y hay ocasiones que habla alguien más en la Biblia. Y yo creo que a veces nosotros no le hacemos caso a algunas partes de la Biblia. Pero si usted le va a hacer caso a algo en la Biblia, yo le recomiendo que cada vez que hable Jesucristo le haga caso. Jesucristo lógicamente tiene autoridad por encima de cualquier otra persona, de cualquier otra institución. Es Jesucristo siempre. Ok, Mateo 18, bro, le voy a leer rápidamente. Dice así la palabra de Dios, del versículo 1 en adelante. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille al niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Muy bien, el reino de los cielos, brothers, el reino de los cielos, lógicamente no está construido ni está dirigido por gente que se la lleva compitiendo por el primer lugar. No está construido por gente que se la lleva soñando liderazgo o superioridad sobre las demás personas. En esta cita que acabamos de leer, Jesucristo trata con los traumas de grandeza que tienen las personas. En esta cita que acabamos de leer, Jesucristo lo usa todo el capítulo para hablar que la persona, el seguidor de Él, tiene que ser como un niño. Entonces habla de la niñez del creyente. Y aquí comenzamos, en el versículo 1, hermanos. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es una plática, una conversación que ellos habían tenido y tenían, y algo que les daba vuelta en la cabeza a los discípulos, una competencia entre ellos, que quién quería ser que querían ser el primer lugar, y no los dejaba en paz. No los dejaba en paz. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesucristo trató con este asunto y Jesucristo les dijo, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesucristo le está diciendo eso. Ahora, pasan meses después de que Jesucristo dijo, niéguese a sí mismo. Pasan meses después y en el capítulo 20, versículo 20, viene la mamá de dos de estos discípulos. Dice así el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. ¿Y qué era lo que le pedía? Jesucristo le pregunta, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Era algo que les daba vuelta en la cabeza, les daba vuelta, yo quiero ser mejor, yo quiero ser superior, yo quiero ser jefe, yo quiero ser líder, yo quiero estar arriba de un pedestal, yo quiero que me miren a mí. Y aún la mamá de ellos intervino para lograr un puesto privilegiado. Y los demás se enojaron. No se enojaron porque estos dos pidieron algo que ellos no querían, pero se enojaron porque estos dos tuvieron una madre que abogara por ellos. Entonces es algo que da siempre vueltas y que Jesucristo lo trata y lo trata y lo trata porque esto da vueltas y vueltas dentro de la cabeza
de los seguidores de Jesucristo. Queremos ser superiores. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesucristo? En el versículo 2 dice la Biblia, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Jesucristo agarra a un niño como ejemplo y lo pone en medio. Vente, te voy a usar a ti de ejemplo. La palabra de Dios en Marcos nos dice que a este niño lo agarró Jesucristo y lo tomó en sus brazos. O podemos ver que era un niño chiquito, no era un grandulón, no era un joven. ¿Hasta qué edad usted deja de tomar a los niños en brazos? ¿Qué edad diría? ¿Hasta los 10 años? No, dice, sáquese. ¿A Nimri todavía lo agarran en brazos? ¿A Janet? Tiene que ser un niño chiquito, ¿verdad? Para poderlo tomar en los brazos. Puede ver que es un niño chico al que está usando de ejemplo Jesucristo. Ahora, muchas veces Jesucristo se vio rodeado de niños. A los niños les gustaba estar cerca de Jesucristo. Eso lo podemos ver nosotros aquí mismo en Mateo, en el capítulo 14 tiene Jesucristo a niños. Mateo capítulo 15 tiene Jesucristo a niños. Aquí en Mateo capítulo 18 tiene Jesucristo a niños. En Mateo capítulo 19 Jesucristo nuevamente está rodeado de niños. Pero con este niño en especial Jesucristo comienza a dar una lección de esas que tumban paredes, de esas que le vuelan a uno la tapa del cerebro. Y dice en el versículo 3, y dijo, ahí viene la enseñanza, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es una enseñanza súper poderosa. No entrarás en el reino de los cielos. Dos preguntas salen rápido, ¿no? Al oír estas palabras de Jesucristo, dos preguntas. Una es, ¿a qué se refiere ser como niño? Y esa pregunta la vamos a contestar después, pero ahorita quiero contestar, ¿qué es el reino de los cielos? No entraréis en el reino de los cielos. A lo mejor sí se llama un salón de baile por aquí, yo ni quiero ir. No creo que se refería a Jesucristo a un salón de baile. El reino de los cielos se usa 32 veces nomás en el puro evangelio de San Mateo, el reino de los cielos. Y se refiere a la esfera en la que reina Dios, la esfera, la periferia hasta donde llega el gobierno de Dios. Ahora, el reino de los cielos es sinónimo del reino de Dios. Son la misma cosa. Algunas personas van a querer decirle que son diferentes cosas. Pero el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. Fíjese, por ejemplo, aquí tenemos esta cita bíblica, que es el reino de los cielos. Esta cita bíblica en Mateo 19, donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí usó reino de Dios y acá usó reino de los cielos para hablar la mismita cosa. Son sinónimos uno de otro. Pero cuando usted escucha la palabra reino de Dios, se enfatiza en la persona, en el que gobierna. Está hablando del que gobierna, el carácter del que reina. El reino de Dios se está dirigiendo a él que gobierna. Y cuando escuchan la palabra de Dios, el reino de los cielos está hablando del dominio del que gobierna. El reino de los cielos está hablando de hasta dónde alcanza, de que te va a alcanzar su bendición, que vas a alcanzar a ser salvado, que vas a alcanzar a ser redimido, que vas a pertenecer a Dios. Cuando dice tú vas a ser parte del reino de Dios o de los cielos, está diciendo que hasta tu misma presencia, tu persona, va a ser parte del reino de los cielos. O sea, vas a ser redimido, vas a ser salvo. Algunos dirán, ¿cómo? Pues que Dios no es el Dios de todos lados. No. Ahorita cantaron un canto que decía el coro, con una corona de espina, ¿te hiciste qué? ¿Que no era rey ya? ¿Que no era rey? No.
Jesucristo, Jehová Dios, no es rey en todos los corazones. Si fuera Dios rey de este mundo no estuviera como está hoy. La Biblia nos lo pone bien claro que el rey de este mundo es Satanás, es el príncipe de la potestad del aire, no Dios. Y es bien importante entender eso. Dios puede ser rey de su corazón, pero no quiere decir que sea rey de este mundo. Y es por eso que muchas personas batallan para comprender a Dios. Ahora, cuando hablamos del reino de los cielos, lógicamente hay que ver el contexto, porque a lo mejor nos quiere enseñar algo más. Por ejemplo, aquí en Mateo 25, habla Jesucristo del reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí está hablando esta cita se relaciona con la venida de Jesucristo, cuando viene Jesucristo a restaurar su reino. Cuando viene Jesucristo a restaurar su reino, que la gente tiene que estar preparada. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que estar preparada. Tienes que estar listo. A eso se refiere esa cita. Entonces hay que ver el contexto. Sigamos. Dice, de cierto, dijo Jesucristo, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo. Ya con ese asunto de que si te dice no vas a entrar, quiere decir que estás fuera. Si te está diciendo no vas a entrar es porque ya estás fuera. Porque si usted está adentro, dice, pues no me voy a salir. Si ya no me vas a dejar entrar. Está hablando de que estamos fuera. La palabra de Dios habla, por ejemplo, de la puerta. Hay una puerta estrecha. Hay que entrar por la puerta estrecha porque estamos fuera. Hay que pasar esa puerta. Hay que atravesar esa puerta. Y es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Para entrar al reino de los cielos. Entonces se tiene que hacer esa acción. Ahora, este es asunto de salvación, brother. Es lo que está diciendo. Es un asunto de salvación. De que nuestras almas sean salvas. De que nuestra vida tenga propósito y significado. Y es lo que habla toda la Biblia. Tan solo Mateo habla mucho de este asunto. Por ejemplo, si empezamos a darle una pasada rápida a Mateo capítulo 1 comienza con la genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 2 comienza luego con el nacimiento de Jesucristo, Mateo capítulo 3 es donde entra Juan el Bautista predicando, y luego ¿qué predicaba Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, hermanos? Pues decía, arrepentíos, decía Juan el Bautista, fíjese, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que decía. Ahora si pasamos al capítulo 4, donde ahora comienza Jesucristo su ministerio, Jesucristo comienza justo donde Juan el Bautista dejó, y en el 4:17 dice Jesucristo, desde entonces comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces la primera condición que vemos para entrar en el reino de los cielos es arrepentirse. De eso se está tratando la cita en Mateo 18, No entrarás al reino de los cielos. Y aquí dice, arrepentíos. Arrepentirse, arrepiéntete. Primera condición es, reconoce tu pecado. Si no reconoces tu pecado, bro, no vas a poder entrar al reino de los cielos. La primera condición que vemos en la Biblia es arrepiéntete. Seguimos escudriñando la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo y vamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 empieza el sermón del monte, y Jesucristo dijo en el versículo 2 y 3, dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres, pero le da un contexto espiritual, dice, los pobres en espíritu, porque los pobres económicamente, ¿qué hacían? Mendigaban, estaban en la calle tirados, dependiendo de la demás gente, porque estos pobres habían reconocido que ellos mismos no podían salir adelante con sus propias fuerzas, necesitaban la misericordia de alguien más. Ahora es pobre en espíritu, y dice la palabra de Dios que tiene que ser pobre en espíritu para que pueda entonces entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. El pobre pues dice, no tengo nada que ofrecer. No solamente eso,
No puedo yo ganarme mi propia vida, mi propia salvación. No tengo recursos para alcanzar mi salvación. Y aunque así fuera, no me lo merezco. Soy un mendigo, estoy mendigando por misericordia de parte de Jesucristo. Eso es lo que hicieron varias personas. En varias ocasiones a Jesucristo le gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaban mendigando, y es lo que dice ahora: los pobres en espíritu. Tienes que ser pobre en espíritu para alcanzar el reino de los cielos. Este mismo mendigo, en el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El pobre no tiene con qué comprarse comida, no tiene con qué comprarse una Coca-Cola. ¿Qué tiene que hacer? Mendigar. Tengo hambre, estoy mendigando. Dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Quieren satisfacer su necesidad y no pueden, y están mendigando. Estás hambriento, estás sediento, quieres ser lleno. La única opción para ser lleno espiritualmente es mendigar. Eso es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios. Mendigar. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que haces? Lloras. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran. Y lloras. No te queda otra más que llorar. Estás en ese momento entrando a una bancarrota espiritual. Te estás haciendo pedazo porque sabes que tú solo, con tus propias fuerzas, con tus propias energías, con tu propia inteligencia, acabas en el infierno. No hay otra manera, y dice la palabra de Dios: lloras. Y empiezas a ser transformado. Empiezas a calmarte. Dice el versículo 5: bienaventurados los mansos. Los mansos. Ya no andas de bravucón. Ya no andas de valiente. Ya estás tranquilo. Porque sabes que la violencia no te va a conseguir nada bueno, más de que castigo y condenación. Empieza a cambiar uno tanto, brother, que empieza a ser misericordioso con los demás. Es lo que dice el versículo 7. Todos estamos en el mismo capítulo. Bienaventurados los misericordiosos. De gracia recibiste, das de gracia. Empieza a haber un cambio en la persona, una transformación. Entonces, el entrar al reino a los cielos, brothers, es porque ya ha sido limpiado. Y es lo que dice el mismo capítulo 5 en el Sermón del Monte: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pasó por una transformación completa la persona para poder ver a Dios. Para entrar en el reino de los cielos, entonces uno tiene que entrar a un momento, a una transformación donde uno de arrogancia se cambia a humildad. Donde uno por fin termina diciendo: yo, Dios, soy nadie delante de ti. No tengo nada que ofrecerte. Te ruego que me ayudes. Eso es mendigar. Te ruego que... No necesito una bendición de ti. Necesito todas las bendiciones. No necesito nomás fuerzas de ti, pero necesito oportunidad. Pero necesito sabiduría. Pero necesito esperanza, necesito paz. No necesito una cosa de ti, necesito todo de ti, Dios. Eso es a lo que llega uno con Dios. Ahora continuamos la palabra de Dios y llegamos al capítulo 7 de Mateo, hermanos. Y Mateo nos sigue enseñando. Y llega esta enseñanza donde dice Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces aquí aprendimos una cosa bien importante, que no se trata nomás de hablar, sino hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que someterse en obediencia a lo que dice Dios. Y todo nos lo está enseñando Jesucristo. Entonces, ¿cómo entramos al reino de los cielos? ¿Cómo entramos a su presencia? Arrepintiéndonos. Cuando nos arrepentimos empezamos a cambiar. Empieza a entrar tristeza en nuestro corazón por el pecado que hemos hecho, por lo que cometimos. Un deseo para cambiar entra dentro de nosotros y brota un sentimiento de no me lo merezco, pero aún así lo quiero. Y comenzamos cada vez más a caer en esta bancarrota espiritual donde nos rendimos delante de la presencia de Dios. No nos caemos para atrás, nos caemos postrados delante de la presencia de Dios, de ese asombroso Dios que tenemos, hermanos.
y aprendemos que lo único que tenemos que hacer ahora es obedecer. La obediencia a Dios. Luego viene el capítulo 8, hermanos, de Mateo. El capítulo 8 dice así. Déjenme, le leo toda la cita anterior del 22. Esto pues lo que pasa en Mateo capítulo 8, 19. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mas el Hijo del Hombre... más grandote. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué? Habla de someterse, de dejar las cosas del mundo, de dejar todo, de dejar de uno de fundirse con el mundo, de dejar uno de mezclarse con el mundo y seguir a Jesucristo a cualquier cosa. Cuando Jesucristo te dice, déjalo, usted lo deja. Ese es el asunto que Jesucristo nos está enseñando. Ahora capítulo 9 de Mateo, el 9:13, que dice así: id pues y aprender, dice Jesucristo, lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La enseñanza sigue estando allí. Capítulo 10 de Mateo, Mateo 10:32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el 33 dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si quieres tener una relación con Dios, te está diciendo la palabra de Dios, tienes que confesarle. No existe de la secreta, no existe que me da vergüenza pero sigo siendo cristiano. Tienes que confesar públicamente que Dios es tu Dios. Y si no lo haces, si te da vergüenza, dice la Biblia, también Él se va a avergonzar delante de Dios, de ti. Entonces no existe algo de que yo soy cristiano pero soy calladito, por eso no digo que soy cristiano. Es por eso que viene la ordenanza del bautismo. Y por eso mismo viene la ordenanza de la cena del Señor, para públicamente confesarle a la gente: yo soy hijo de Dios, he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pero si te avergüenzas, dice, no puedes entrar al reino de los cielos. No hay manera. Mateo 10:37 dice: el que ama padre o madre, fíjese cómo lo extiende, ¿no? Más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es una autonegación. Un deseo de sacrificarse voluntariamente por seguir a Jesucristo. Ahora, para avanzarle rápido, en el capítulo 15 de Mateo, hermanos, llega esta mujer pidiendo misericordia por Jesucristo, a Jesucristo, y aprendemos un punto bien importante de la salvación, que es fe. Mateo 15:28, Jesucristo le dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. ¿Y quién puede ser salvo si no tiene fe? Pues nadie, es imposible. Si no crees en Dios, ¿cómo Dios te va a hacer salvo? Necesitas por creer. Esta mujer quería una bendición, quería recibir de la mano de Jesucristo, pues tenía que hacer lo que era necesario, y era tener fe, una fe persistente y una fe verdadera. Y así es, mis hermanos. Entonces nosotros podemos ver que nosotros, para poder pasar la puerta que es estrecha, a veces hay que empujar, a veces hay que pagar un precio para poder entrar ahí. Hay que seguir siendo persistentes, hay que mantenernos con fe en Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir creyendo en Jesucristo a pesar de todo. Para poder nosotros entrar en el reino de los cielos, debemos primero arrepentirnos. Y esa es la salvación. Arrepentirnos no con arrogancia, arrepentirnos con humildad, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y saque lo bueno de todo esto, que el Espíritu Santo nos ayuda. Ahora, dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Volvamos a la cita. Y aquí hay una palabra bien importante. Dice: no os volvéis. No le voy al griego para que no se me confunda, de todo ni lo aprendemos. Pero dice: no os volvéis.
volvéis está hablando de cambio. Si no cambias. Nuestro lenguaje cristiano, decimos que esta palabra la usamos convertir. Decimos, ya te convertiste. Ese es el lenguaje cristiano. Y varios versículos en la Biblia, la misma palabra y también la ponen convertir. Pero esta palabra aquí la pusieron volvéis. Si no os volvéis, tiene que haber un cambio, hermanos. Si nosotros entramos y salimos de servicio siempre de la misma manera, nada va a pasar. La única manera de que pasen cosas es de que cambien las cosas. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, el resultado siempre va a seguir siendo el mismo. Para que el resultado sea diferente, la manera en que se hacen las cosas tiene que ser diferente. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que cambiar. Era lo que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos. Tienes que cambiar. Los discípulos eran orgullosos, hermanos. Eran arrogantes, eran egoístas. Los discípulos no entendían las enseñanzas que Jesucristo les enseñaba porque ellos estaban en su propio mundo. Ellos sentían que se merecían el primer lugar. Era lo que sentían. No eran humildes. No se sometían a la voluntad de Jesucristo. Así que viene a ser entre convertirse, lo que es un cambio, y arrepentirse. Son dos lados de la misma moneda, hermanos. Usted no puede decir yo me arrepentí y no cambió. No puede existir un arrepentimiento genuino si no hay un cambio. Arrepentirse y cambiar son dos lados de la misma moneda. Y es lo que está diciendo Jesucristo. Si no os volvéis, si no cambias. Y aquí es el rollo, ¿no? Es donde empieza uno solito a escudriñarse. Uno mismo empieza a estudiarse y decir, ¿dónde necesito cambiar? ¿Qué es lo que necesito hacer diferente? ¿Qué necesita ser diferente en mi vida? ¿De qué me necesito deshacer? Porque ese cambio está en toda la palabra de Dios. Ejemplos. Es la misma palabra de volvéis, pero aquí se le puso convertís. La misma palabra, hermanos. Tesalonicenses 1:9, primera de Tesalonicenses. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera, dice la palabra de Dios, en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Está hablando de un cambio. ¿Cómo cambiaste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Hebreos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, o sea, cambia, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Hechos 3:26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Todas esas palabras es cambiar, a fin de que cada uno cambie. Y es por eso, hermanos, que es tan difícil uno creer que esa señora que dice que es cristiana, porque se la lleva chismeando, hablando mal de la gente, se la lleva contando mentiras, se la lleva buscando maneras de lastimar a alguien. Es por eso es tan difícil creer que ese brother es brother, porque se la lleva hablando mal de aquel pastor y de este pastor, y se la lleva hablando mal de la hermana Shushi, de la hermana Juanita, de la hermana Sutanita, porque como que no hubo un cambio. No hay un cambio dentro de su persona. Tiene que haber un cambio. Entonces, si verdaderamente estamos arrepentidos, tiene que haber un cambio. Ahora, arrepentimiento, hermanos, tiene dos cosas, se las pongo así. Porque usted puede decir, yo me arrepiento. Arrepentimiento en nuestro el léxico actual tiene dos cosas. Una es lamentación. Cuando usted dice, yo me arrepiento de whatever, usted lo que está diciendo, me estoy lamentando. A lo mejor eso es lo que quiere decir, yo me lamento. Le dicen, ¿qué pasó? ¿Le fuiste infiel a tu mujer? Sí, me arrepiento de haber sido infiel porque me dejó y me dejó. ¿Te estás lamentando porque te atraparon o porque verdaderamente te duele haberlo hecho?
Porque si es arrepentimiento el que habla la palabra de Dios, tiene que involucrar humildad, tristeza y cambio. La palabra de Dios dice constantemente que Dios, ¿a quién recibe? A los contritos de corazón. Tiene que haber tristeza cuando uno entiende lo que ha hecho y verdaderamente está arrepentido. Una tristeza y tiene que haber cambio. Un cambio verdadero. Es lo que Dios dice. ¿Estás arrepentido de que no me has hecho mi voluntad? Pues cambia. Cambia, no sigas siendo el mismo. Ahora recordemos que estamos hablando todavía, hermanos, del versículo 3, de la entrada al reino de los cielos. Si no os volvéis y os convertís, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando de salvación. Entonces yo le quiero hablar tantito de soteriología. ¿Qué? De la doctrina de la salvación, hermanos. La doctrina de la salvación. Doctrina de la salvación, fundamento básico. ¿Qué quiere decir ese asunto? Muy fácil. ¿Cómo es que uno es salvo? ¿Cómo es que uno puede entrar al reino de los cielos? Primero, paso número 1, o punto número 1 de la salvación, es que comienza con Dios. La salvación nunca comenzó con usted. Siempre comenzó con Dios. Algunas personas le pueden llamar la elección. Dios fue el que eligió que la humanidad fuera salvo. La humanidad no eligió ser salvo. Somos elegidos gracias a Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Con quién comienza entonces la salvación? Con Dios. Ahora el próximo versículo, 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación comienza con Dios, hermanos. No comienza conmigo, no comienza con su líder, comienza con Dios. ¿Quién fue el que eligió que usted fuera salvo? Dios. Dios es el que quiere que usted sea salvo. Ese es el primer paso de la salvación. Luego, ya que Dios decidió que seamos salvos, viene la instrucción. Y Dios decide instruirnos, guiarnos hacia la salvación. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y no, qué bonitas palabras, ¿no? Que hace sabio al sencillo. ¿Quién? La ley de Jehová, el testimonio de Jehová. Es la instrucción que Dios nos está dando. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios, ya que decidió que vamos a ser salvos, ahora empieza a instruirnos, nos empieza a dar lo que necesitamos, las herramientas para poder nosotros venir a la salvación. Entonces, si usted está acostado de repente a las 10, 11 de la mañana, perdón, de la noche, espero que no esté acostado a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, está acostado meditando, está pensando, y de repente se le viene algo a su mente, algo a su corazón, algún versículo de la palabra de Dios, algunas palabras que algún brother por ahí dijo, que le está redarguyendo y le está dando ganas a usted de venir a la presencia de Dios. Es Dios el que está obrando. Es Dios el que lo está dirigiendo. Dios le está dando la instrucción. Necesitas arrepentirte. Cuando nosotros agarramos esa instrucción, que no todo mundo lo agarra, pero a todo mundo se le da, cuando le hacemos caso a la instrucción de Dios, viene la convicción, donde nos convencemos que somos pecadores. Salmo 119:59 dice, me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. ¡Ay, qué bonito! ¿Eh? Qué bonito escuchar eso. Imagínese de repente que le hable a algún familiar, no sé, un hijo, su mamá, su papá, su tío, que no era cristiano, que no había alcanzado la salvación, y que le diga, ¿sabes qué, mamá? Me he puesto a pensar en mis caminos.
He orientado mis pasos hacia los estatutos de Dios. ¡Wow! Eso está bonito. Eso se le llama convicción. Lamentaciones 3:40 dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Es cuando uno se da cuenta, necesitamos regresar con nuestro Creador. Necesitamos volver con el Dios Todopoderoso. Pero ¿quién es quien pone eso? Dios, brothers. Ya para cuando nosotros se nos ocurrió arrepentirnos o buscar a Dios, es porque Dios ya tenía mucho tiempo buscándonos. Y Dios lo hace con la intención de que volvamos. Es por eso que las personas necesitan ponerse trucha. Aquellos cristianos que se han alejado del camino de Dios tienen que poner cuidado, tienen que ponerse listos. Fíjese lo que dice este versículo que me encanta. Salmo 78:34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Dios sabe. Se empieza uno a alejar del camino de Dios y Dios busca la manera para que usted vuelva a sus caminos. Por eso yo le digo, si Dios le está susurrando al oído, hágale caso antes de que empiece a gritar. Hágale caso antes de que empiece a levantar la voz, porque entonces sí va a pedir que le susurre. El caso es que eso es lo que hace Dios, nos lleva a la convicción. Y esto, bro, lógicamente, nos lleva a actuar, que es al arrepentimiento. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Usted puede ver a personas que están tristes y pueden tener dos razones para estar tristes. Una es porque se han dado cuenta de su estado espiritual. Otra tiene que ver simplemente con la tierra. Estoy triste porque mi carro se ponchó, estoy triste porque no tengo gasolina, estoy triste porque no tengo gente que me suba en un pedestal, estoy triste porque alguien me sacó la lengua, estoy triste por muchas cosas. Pero aquí la palabra de Dios dice que esa tristeza no nos ayuda a nada. Produce muerte esa tristeza. Pero la tristeza de estoy triste porque he reconocido que no me merezco la salvación, porque soy desobediente, porque soy terco, porque soy necio, porque soy cochino, porque soy XX cosa. Por eso estoy triste, porque no he sido quien necesito ser. Estoy triste porque no me he comportado como me necesito comportar. Esa tristeza le termina produciendo salvación. Esa es la buena tristeza. Así que lo que sigue después del arrepentimiento, hermanos, es obediencia. Obediencia. Yo sé que no nos gusta la obediencia, hermanos, porque pues otra vez los discípulos, pues ellos querían todo menos obediencia. Su egoísmo, su orgullo, que ellos querían controlar sus propias vidas, no querían que alguien más se las controlara. Ellos querían ser amos de su misma fe, ser los jefes de ellos mismos. Así que hacen la pregunta, ¿no? ¿Quién es el mayor? Jesucristo les dice algo así como, ¿cómo les voy a decir quién de ustedes es el mayor en el reino de los cielos si ni siquiera saben cómo pueden entrar al reino de los cielos? ¿Cómo van a saber ustedes de eso si ni siquiera van a estar allá? Y ese es el pleito que tenemos. Ahorita ese pleito de grandeza sigue existiendo, hermanos. Iglesias que todo lo que predican es en contra de otras iglesias. Pastores que todo lo que hacen es atacar a otras iglesias. O competir con otras iglesias. Vamos a traer a X y X cantante y vamos a invitar a los hermanos de aquella iglesia para que se vengan para esta allá. Puro competir. De hecho, yo cuando veo a algún pastor que hace muchos años que no veo, por ahí que me encuentro, que hace tiempo, de las primeras preguntas que me hace es, ¿y cuántos miembros tiene?
Hay una carrera y hay una competencia en números que quiere llegar uno, que quiere llenar uno. Pero Jesucristo nos dice bien claro, tienes que convertirte como un niño. Y no lo dice así. El versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Yo soy el mayor pastor porque tengo 5,800 personas en mi congregación. No. No. ¿Quieres ser mayor? Tienes que ser como un niño, dice Jesucristo. Humilde. Son las mismas enseñanzas que ya nos había enseñado. Acuérdese, recorrimos casi todo Mateo para llegar a este punto. Tienes que ser como un niño, ya nos lo había dicho. El Sermón del Monte lo aclaró muy claro. Humilde, sencillo, sin hipocresía. No ambicioso, no buscar ser el jefe. Para ser el primero, tienes que ser el último. Nos lo enseñó en toda la palabra de Dios. Eso es humildad, es lo que Dios nos está enseñando. La humildad viene cuando tú empiezas a reconocer quién eres. Y la humildad hace que tú vengas a Dios en arrepentimiento. Que dice, me equivoqué, perdón, no soy digno de esto, pero por favor, dámelo. La humildad nos dice, yo no soy nadie. Cuando usted es como un niño, usted depende de alguien más. Ya me imagino un niño de 3 años cocinándose sus propios chiles rellenos. No, depende de alguien más. Un niño de 3 años pagando su propia electricidad y su propia renta, comprando su propia ropa. No, dependes de alguien más. Es por eso que tienes que ser humilde. Porque tienes que aprender a depender de Dios, no de ti mismo. La humildad te dice, tengo que obedecer a Dios. La humildad te dice, ¿Qué es lo que pasa ahorita con los niños? Aunque están grandotes. Empiezan a ser arrogantes los chavalos de hoy, los niños, los jóvenes. Sí, mijo, préstame para acá este aparatito que se llama celular. Vamos a ver qué aprendes. Y les tumba a todo el mundo con eso. ¡No! ¿Tú te quieres mandar solo? A ver, vete a vivir allá afuera, hazte un cuarto y paga tu renta, tu luz, tu agua. Y aprenden que dependen de uno. Dios va a hacer lo mismo. ¿Quieres mandarte solo? ¿Quieres ser el líder? Si verdaderamente quieres tú entrar al reino de los cielos, necesitas ser como un niño. Humilde, dependiente, manso, confiado, perdonador. Esta enseñanza está en toda la Biblia, no nomás en este pasaje. Hermanos, todo el capítulo que acabamos de entrar hoy en Mateo 18 nos habla de ser como un niño. Entonces, la próxima vez que estemos aquí, lógicamente vamos a seguir abarcando a un niño. Lo que tenemos que hacer ahora es decir, ¿dónde me falta a mí? Porque parece que esto es de vida o muerte. ¿Dónde me falta a mí ser como un niño? ¿En dónde estoy fallando yo? No dependo de Dios, quizás dependo de mis propias fuerzas, de mi trabajo, dependo de mis habilidades. O a lo mejor no soy sencillo, no soy humilde, soy arrogante, soy creído. Esa respuesta solamente usted la tiene. ¿Qué es lo que le falta para ser como un niño? Yo lo que puedo hacer por todos nosotros es guiarnos en oración. Así que lo invito a que oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos por esta enseñanza que acabamos de ver, esta introducción a Mateo. Esta enseñanza asombrosa de que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Ahora, Padre, permítenos tener la habilidad de podernos examinar a nosotros mismos y entonces poder reconocer dónde necesitamos cambiar y rogarte a ti que nos des ese cambio. Que nos quites ya sea los pleitos, la vanidad, la mundanidad. Que nos quite lo que nos hace daño, lo que nos contamina, lo que evita que nosotros atravesemos esa puerta para entrar a tu reino. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Padre.
Y si no tenemos fe en nuestro Padre que eres tú, así como un niño tiene fe en su papá que le va a proveer todo lo que necesita, y si nosotros nos hace falta esa fe, dánosla, Padre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. A esta congregación, dale lo que le hace falta. Dale lo que necesita, Padre. Amén.